Allá en China los funcionarios públicos les quitan el pasaporte, no pueden salir del país. ¿Qué te costó más para adaptarte acá en México? En China la corrupción no se puede hablar. Si te señala el dedo, literal ya valiste. Entonces, y las ¿Qué te hacen? Porque las redes sociales es impresionante. En Weibo, todo eso, la fuerza de la población tiene el control. Si quiero desmentir a algún político o a algún empresario o a algún delincuente o a alguna personaje que está haciendo cosas malas y es funcionario, los pueden etiquetar y los pueden subir sus evidencias y desde ahí ya bailó. El gobierno entra en acción y hace toda una investigación a esa persona. ¿Me explico? Sí. Entonces está bastante bueno que el mismo pueblo sean el mismo vigilante, ¿no? Para acusar a una persona que está en el poder, ¿no? Por ejemplo. Sin embargo, pues aquí lo hacen ver de una manera normal, cultural. Me costó trabajo de adaptar y desenvolver, porque inclusive les platico mucho a mis amigos. ¿Qué pasa si te agarra uno de tránsito, ¿no? Que conviene más no hablar español que hablar español. Pero en China, pues sí, es un puesto en la que eres ya funcionario público. Inclusive, allá en China los funcionarios públicos les quitan el pasaporte. No pueden salir del país. También es un dato curioso. Órale. Y puede ser un funcionario X. Es decir, ¿no? Policía, jefe de estación de no sé qué región. Y aún así, por ser funcionario, entrando a esa categoría, muchas veces no puedes salir del país sin avisar. Pero pues prácticamente los vuelven diplomáticos, pues. Órale. Entonces, es un choque cultural en la que diría, me costó trabajo aprender. Y dos, pues la verdad, nosotros los asiáticos somos muy puntuales en ese aspecto de que las cosas como es y se hacen. Y aquí el español a veces es ahorita, a rato, mañana de pago, ¿no? La última nos vamos. Cosas... Pero esa está chida. La última y no. Falta el otro de la puntita nada más, ¿no? Esa es mentira. Son las tres mentiras. Las tres mentiras mexicanas, ¿no? Entonces, mañana te pago. La última nos vamos y nada más la puntita. Bueno, no sé si puedo decir eso, pero ya lo dije. No hay pedo. No hay pedo. Pero pues son cosas que, oye, me estás diciendo, pues que yo siempre vengo con el afán de creer lo que me dicen, ¿no? Claro. Entonces, muchas veces aquí, hay ciertas áreas en las que, pues, hay falta de compromiso, ¿no? Claro. Que también yo entiendo, bueno, dato curioso, de que, pues, como estamos en la franja del Ecuador y todo eso, es que son países muy ricos en todos los aspectos, en la naturaleza, en playas, en lo que sea. Como que le digo a mis amigos mexicanos que son muy afortunados porque tienen un país en la que pues le ofrecen todo, tiene todo. Literal, si no quiero trabajar, ahí voy a cortar unos mangos y los vendo, ¿no? Ahí te salen café o aguacate. O sea, es una tierra fértil, pues. Sí, es una tierra muy rico. Entonces, qué mejor que un país de ese tamaño, ¿no? Porque no es tan fácil gobernar tantos chinos en China, ¿no? O sea, pueden quejarse de la política de China, pero a ver, tú vas y gobiérnate toda la gente, pues nunca vas a quedar bien con nadie. Entonces es difícil, ¿no? Entonces para mí, respeto para México, respeto para China, para cualquier otro país, porque yo sé que en la cuestión política es complicado. Pero pues si me dijeras qué tanto complicado es, creo que lo complicado ya pasó. Después de los 2 años y medio y después que ya entendí el español como tal, con mis amigos, ya me fui adaptando. Y de hecho ya me empezó a gustar, hasta inclusive ya me quedé. Y pues mi carrera de lo que yo estoy haciendo, pues prácticamente va enfocado más hacia ayudar a los microempresarios, a las pequeñas y medianas empresas que están en busca de proveedor, en busca de productos en la que requieren nuestra ayuda. Pues ahí estoy, ¿no? Por eso es que también inicié pues la parte de redes sociales hace poco, que también es un temor muy grande de dar ese paso porque es mucha constancia, ¿no? Claro. De no dejarlo. Entonces, pues aquí me ves contigo haciendo podcast. Qué divertido es esto. Y en tu empresa,
Antes de hablar de tu empresa, me gustaría solo una observación. Por ejemplo, dijiste eso de los países donde hay mucha burocracia, también va a haber mucha corrupción. Yo soy de un país donde, o sea, sí hay corrupción, sí, pero mucho más escondido. Mucho más Exactamente. escondido, pero es sumamente burocrático. Y Ujú. siento como incluso aquí en México, como el 70% de la población, pues claro, vive, todo es cash, ¿no? Incluso aquí sentí, si tú quieres, pues como empresario chiquito, tú eres un empresario mucho más grande No, que yo. yo soy pequeño, yo No, soy no, no, pequeño. pero a ver, tú ya tienes como un equipo, ¿no? Sí, Y tienes que formalizar con una forma de empresa, etcétera. así es. Versus como aquí en México, siento, ahí es una pequeña ventaja, por ejemplo, que yo veo hacia Alemania. Si tú quieres hacer algo como empresario solitario o con un equipo pequeño, ¿no? Hasta una cierta facturación al año, aquí la verdad es bastante fácil. Vas, sacas tu número, sacas todos los documentos dentro de 1 hasta 3 días, casi tienes todo. Puedes ir al banco y boom, vámonos. Por ejemplo, en Alemania, yo fundé empresas en Alemania, fue una pesadilla. Mucha, mucha, mucha burocracia, pero ¿sabes por qué? Es culturalmente. Los Ok. alemanes están locos, quieren regular todo, Ok. quieren regular cualquier cosa. De Sí. hasta, no, mira, es que la pared que pusiste en tu terreno solo puede estar de 1,80 m. ¿Sabes? Donde yo crecí en el pueblo hubo pedos entre vecinos porque pues resultó que el otro vecino hizo su muro 2 centímetros más grande y lo tuvo que tumbar, güey. Y Ah, llegan y no, qué no, es que cerrados. das sind ja 2 Zentimeter mehr, ne, die muss hier weg, ¿no? ¿Y Esa, todo el muro tuvo que tirar? sí, 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 sí. No, Wow. no, no. Muy cerrados. Y Aquí en México es más flexible, creo, en esa eso parte. es una gran, gran ventaja, pero Sí. justamente si tú dices, yo creo que no, como México tiene para mí mucho potencial, pero si se quita ese maldito tema de, quien tranza no avanza, Sí. ¿sabes? Quita esa parte de la cultura. Va a explotar en el sentido bueno, Sí. ¿sabes? Como que va a haber mucho más movimiento, va a ser mucho más atractivo para inversión. Que no te creas que México, pues, siempre va a las juntas mundiales del G20, que la Claro, G6, que la ¿no? G7, que durante la pandemia, uno de los países que creció con más en el mercado, creo que fue Turquía, Ujú. enseguida es Sí, es México, México, sí, sí. enseguida es México. Entonces, los datos no mienten, ¿no? Entonces, para mí México está muy afortunado y en una ubicación, muy dichoso de estar en una ubicación en la cual funge parte de economía, exportaciones, toda la parte de Claro. nearshoring que dijimos, en la que es un movimiento, es una estrategia que las empresas chinas ya lo hicieron desde hace años, Claro. que ya Que llegan primero a México y de aquí para el es resto que de ellos ya América. movieron las plantas fuera de China. Ya, O sea, sí, que ya tampoco ya es tan barato, ¿eh? O sea, la manufactura en China. claro. Por lo tanto, esas empresas han movido sus plantas a Tailandia, a Malasia, a Vietnam. Si países, pues es que siempre hay forma de darle vuelta al juego, ¿no? Entonces, si países como Estados Unidos impone aranceles a China, pues ¿qué hicieron los fabricantes? Movieron su planta fuera de Pues, China y ya no es ya, de China, ¿no? Y aún así no se puede porque siempre busca la manera de cerrar las fronteras, ¿no? claro. Pero México es uno de esos países como tipo Tailandia, que está como en los años 80, 90 de China, a pleno apogeo y crecimiento. Nada más que pues en China fue muy rápido, ¿no? Fue Claro. como un ponerle play y la avanzaste en 8 veces más rápido, ¿no? Sí. Y en México pues sí lo tienes que llevar más lento, que yo sí veo una gran potencial, que lo mismo está pasando, es como parece un déjà vu. Ve a México en el estado de la economía que tiene, es como ve a China en los años 80, 90. Ok. Bueno, que en los 80 todavía no nazco, ¿no? Pero pues como los años 90, 20, ¿no? Que en pleno apogeo hay mucha riqueza, hay mucha industrialización, que yo apuesto muchísimo que México va a venir
un gran, ¿cómo puedo decir? Upgrade en la industrialización, tanto en automotriz y entre otras cosas, que actualmente México cuenta con las manos de obra calificada para cualquier tipo de maquilas. Ujú. Entonces lo que está haciendo grandes empresas no nada más es mover su planta a Vietnam o Tailandia, esos países, sino también ya lo llevan años, creo que hace, ¿qué te gusta? Hace 5 años, fácil, 5, 8 años, no estaban esas empresas grandes. Entonces, ahorita actualmente ustedes lo pueden googlear. Hay un parque industrial que se llama Huafushan, está en Monterrey, en Ujú. Nuevo León, y es un megacentro parque industrial en la que llevan grupos, creo que más de 50 empresas eh, chinas a alojarse en ese parque industrial y ahí mismo es donde importan productos o materias primas en la cual se arma y ensambla, genera empleo, genera ¿cómo puedo decir? Recaudaciones y pues genera empleo, ¿no? Mejora la economía, ¿no? Entonces hacen las exportaciones a Estados Unidos, por ejemplo, que, repito, México cuenta con todo lo necesario para ser un país que diga hecho en México, ¿no? Mm. Que pues tienen que trabajar con empresas extranjeras, en la cual, un ejemplo, la marca de BMW. En México, empresas mexicanas locales, ensambladoras, ellos no tienen o desconozco, corríjame, ellos como tal no tienen la tecnología del ensamblaje de autos alemanas como Ujú. tal. Sino México le vende, o le dan los subsidios, los beneficios, ¿no? Como Ujú. lo que les corresponde, ¿no? Pero en China no. Empresas como BMW, ellos tienen que trabajar con empresas automotriz china. Ujú. Por eso cuando no es lo mismo un auto, un BMW fabricado en China que un BMW importado del extranjero. Claro. Entonces también lo hace de una manera para amarrar el, la industria, ¿no? Que Ujú. sea local. Porque puede venir una empresa extranjera, vengo y pongo la planta y sabes que al año siguiente me voy Claro. y dejas desempleado a miles de familias, ¿no? Ujú. Y aquí lo que hace China es que, a ver, tú ven marcas de autos extranjeras, te voy a poner esta empresa que ya lleva años haciendo maquilas tienen toda la mano de obra o capacidad para producir las piezas que necesitas, pero tienes que trabajar de una manera con localidad. Claro. Entonces, esa es la visión que yo tengo de que México sí da para ser un país de los top 10. O sea, de hecho está pronosticado que México, no sé si en 2040 o 2035, que va a ser de los top 7 economía del mundo. Órale. Que yo sí le creo, que México tiene para mucho más, ¿no? Por algo estamos aquí en Ah, México. sí, 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 sí. ¿Cómo fue la historia de tu empresa que tienes acá? ¿Cómo comenzó? Wow, está muy buena pregunta. Pues te platico un poquito. Pues como todo un buen chavo, pues tienes que independizarte. Yo me independicé desde la universidad, ya tenía que trabajar ¿A y qué edad fue más o menos? 18, 18. a los 18. ¿Dirías que eso es normal en el contexto de la cultura de donde eres tú, que la gente Bueno, se dependiza a esa edad o más tarde? creo que fue decisión de mi mamá. Yo quiero ser hijo de papi. Yo quiero ser hijo de papi, que me ponga mi carro, que me ponga mi negocio y ¿sabes qué? Pero pues no se pudo, no hubo, ¿no? Esa parte de ayuda. Entonces, tenía que independizarme desde joven edad y cuidando la universidad y todo eso. Fui cachando trabajos, ¿no? Como traductor. Puedo hacer traducciones simultáneos. He estado en eventos de la embajada, coordino eventos de Expo, que Ujú. también vienen muchos expositores chinos a México, Ujú. que ya sea a Guadalajara, a Monterrey, a Ciudad de México, todos esos centros de exposiciones que conocen ustedes, ¿no? City Banamex, Santa Fe, en Guadalajara, el que voy mucho, el de Intermoda, que es Ujú. como textil. Entonces, colaborando en ese medio, me doy cuenta de algo. Aquí viene lo siguiente. Pues la verdad me pagaban bien porque pues es un trabajo de que te pagan por día y te pagan por lo que sabes de español y en chino y la verdad gente como yo que habla bien el español y chino, pues son pocos en ese entonces. Entonces, ayudando a hacer eso, pues vi esa oportunidad, ¿no? Porque yo
amigos, si vas a trabajar algo, pues no nada más, no te quedas en lo que haces nada más, sino tienes que ver más allá de qué necesitan la gente, qué están haciendo ellos o por qué no se está cerrando el negocio, ¿no? Entonces vienen muchos expositores chinos que no hablan ni español, ahí de entrada ya está difícil para ellos. Dos, ellos te venden el producto puesto en China. Ahora es tu chamba, a ver, cliente para comprar, pues es tu chamba saber cómo me lo traigo, ¿no? Cuánto me toca pagar de impuesto, cuánto me sale el flete, ¿no? ¿Qué más gastos implican? Entonces, eso todo, o más bien, siempre ha sido uno de los dolores o problema en la que he visto a los clientes que llega a visitar a la expo, a los stand con los proveedores. Oye, me interesó esto. Sí, dando dólar puesto en China. Y luego, ¿cómo te lo pago? ¿Cómo me lo traigo? Pero pues al proveedor no le importa, ¿no? Yo te vendo el producto. Ahí lo que tienes que resolver es tu problema de cómo traerlo y lo que te cueste cada país o las Mm. leyes que lo rijan, ¿no? Entonces, vi ese hueco en la que, pues, muchas veces en la expo, el visitante no logra cerrar el trato con el fabricante después de ahí, porque, pues, falta pues, esa pequeña parte, ¿no? Quién te lo reciba y quién te hacen todas las maniobras y quién te Pues gestiona. el puente, pues, ¿no? Exactamente, ¿no? Entonces, por eso quiero ser ese puente en la que pues estamos ayudando a miles de pymes, en la que si estás buscando un producto en específico, pues veo la manera en cómo ayudarte a acercarte con fabricantes. Si son proyectos, volúmenes ya mayores, pues ya podemos entrar en conversación con más detalles, ¿no? Porque hay tantos productos que se puede traer de China en la que pues hasta un vaso lo puedes vender, ¿no? Pero Mm. pues no es lo mismo yo venderte un vaso, y que ya estoy en ese nicho, ¿no? Pues entonces cada negocio tiene su nicho y los clientes son los que conocen su negocio y vi esa oportunidad en el que pues estuve en varios expo Ujú. en la que pues empecé a ayudarle a ellos a gestionar sus logísticas, porque hablo español. Después entré a una asociación de una región que se llama Fujian, Ujú. justamente por la cuestión de idioma, pues le empecé a ayudar a gestionar toda esa parte de la logística, de las importaciones, en la cual ellos han tenido muchos problemas, ¿no? Ujú. Entonces después de ahí me fue desarrollando, en la cual justamente, ¿qué crees? Pandemia.